Bueno, vamos a ponernos en contacto, Mercedes, Dale. con la licenciada Lorena Soledad Gripa. Ella es licenciada en Ciencias de la Computación y Magíster en Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial. ¿Y por qué nos vamos a poner en contacto con Lorena Soledad Gripa? Porque ella es docente y vos sabés que hay un informe que se ha conocido recientemente, el que da cuenta que hay un número importante de docentes que han comenzado a utilizar la inteligencia artificial para la preparación de sus clases. Concretamente, el 54%, según una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Santa Ana en El Salvador. ¿Sí? De todos modos, hay que esto lleva de alguna manera a repensar, ¿no?, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por ello vamos a charlar con esta docente para que ella nos cuente cuál es su visión al respecto. Licenciada, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Es un placer. Buen día, Jorge. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien realmente, y esperando este contacto porque hay muchas dudas, hay muchos interrogantes realmente con relación al tema inteligencia artificial. Me gustaría que, en primer término, me defina qué es la inteligencia artificial. Bien. Sí, me parece bien arrancar por ahí. Bueno, primero de todo, sabemos que la inteligencia artificial son programas. Esos programas están constituidos por algoritmos y que esos algoritmos permiten desarrollar lo que la inteligencia humana lo haría. Por ahí, a ver, vamos a explicarlo de manera más sencilla, sí, porque sabemos que hay una audiencia muy grande que por ahí nos está escuchando para que pueda lograr entender. Esos algoritmos son algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una cadena de diferentes soluciones, podríamos decir, y en cada una de esas diferentes soluciones, la inteligencia artificial lo que va a ser capaz es de poder aprender, al mismo tiempo poder razonar y poder de manera automática darnos una solución. Acá entra en juego lo que se llama, que es un concepto que por ahí se utiliza mucho, que es lo que es Machine Learning, que está muy vinculado a la inteligencia artificial, que es cuando la misma inteligencia artificial de manera automática puede darnos una solución a un pedido que nosotros como docentes estamos haciendo. Esto no es algo nuevo. La inteligencia artificial no surge ahora, sino que ahora se está implementando mucho en todo lo que es en las instituciones educativas. La inteligencia artificial, más o menos en el año 70, empieza ya a tener un auge con lo que eran los programas, los dictados por voz. Es ahí cuando surge. ¿Qué es lo que era el dictado por voz? Bueno, era un programa que uno, ¿no es cierto?, hablaba y la inteligencia artificial, este programa, iba escribiendo lo que uno iba hablando. Bueno, desde esa época empieza a surgir y a tener un auge lo que es la inteligencia artificial. Hoy en día se ha insertado en todo lo que es las instituciones educativas, pero viene ya insertándose no solamente en lo que es la educación, sino también en las empresas relacionadas a todo lo que es la parte marketing, a lo que es la parte fotografía, a la parte musical. La parte musical también está muy presente, la inteligencia artificial. Entonces podríamos decir que piensa por sí sola la inteligencia artificial. No razona por sí sola, eso hay que dejarlo claro. Bien. ¿Quién es el que va a hacerlo razonar? Nosotros, como educadores, es el que va a hacerlo razonar. ¿Mediante qué? Mediante un algoritmo, que es un pedido que le vamos a estar haciendo a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los programas que el docente debe conocer? ¿O los programas que el docente puede utilizar manejando esta herramienta? Bien, en realidad nosotros como docentes tenemos un acceso a muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Hoy en día se llama IA, podemos encontrar mucho que es la abreviatura, que es IA, y como principal programa tenemos que tener el manejo de que los buscadores o los asistentes virtuales. Eso tenemos que tener un manejo, que es lo principal que debemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un manejo de un asistente virtual, uno ahí aprende a preguntar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A preguntar a la inteligencia artificial.
porque nosotros como docentes, si logramos aprender, que es una habilidad que como docentes tenemos que también aprender a trabajar, y logramos aprender a que las preguntas que generemos no sean preguntas cerradas, sino que sean preguntas abiertas para que el mismo estudiante pueda generar ese feedback, que pueda generar ese puente. Entonces es ahí cuando nosotros estaremos utilizando una inteligencia artificial de manera correcta. Primero todo, los buscadores es lo que tenemos que tener manejo. Dentro de estos buscadores tenemos ejemplos como el chat, el GPT, la versión 3, que es la versión gratuita. Después tenemos una versión 4, que es la versión paga. Y algo que me gustaría también como información, comentarte, Jorge, yo ahora estuve hace poco en un congreso en Chile, sí, y está saliendo al mercado el chat, la versión 5, el GPT, la versión 5. Este chat es de la familia OpenAI, que es la aplicación que lo va a estar suministrando, y va a tener el nivel cognitivo de una persona que tenga hecho un doctorado. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros como educadores tenemos que sí o sí introducirnos en la inteligencia artificial, porque nos va a generar muchos beneficios, nos va a generar, ¿no es cierto?, grandes cambios en nuestras propuestas. Bueno, uno de las plataformas era el buscador, pero también tenemos otras plataformas, como por ejemplo la creación de imágenes, que también uno puede trabajar con los estudiantes implementando imágenes. También tenemos de manera, ¿no es cierto?, gratuita las aplicaciones de sonido, que también están dando muy buenos resultados, los presentadores, la creación de video, y algo que también está generando mucha innovación en las instituciones son los avatars. ¿Qué es lo que es un avatar? Es como el personaje que está ahí, que es Einstein, que nos está hablando. Entonces, bueno, ese es un avatar donde el avatar entra en juego cuando uno hace un verdadero prompt o un verdadero pedido, sí, entra en juego a participar entre el estudiante y el docente. Licenciada, ¿habrá que tal vez repensar los procesos de aprendizaje y también de evaluación, teniendo en cuenta el uso de la inteligencia artificial? En realidad, o sea, sí, hay que repensarlos, porque esto como docente nos abre un montón de abanicos, uh-huh, genera mucha creatividad. Cuando uno empieza a trabajar con la inteligencia artificial, generan en nuestras propuestas mucha creatividad, también nos desarrolla mucho el pensamiento crítico, pero como le digo siempre, nosotros como docentes tenemos que sí o sí capacitarnos. Para poder tener un manejo correcto de la IA, tenemos que capacitarnos y básicamente en cómo preguntar a la inteligencia artificial. Cuando nosotros como docentes adquiramos esa habilidad de cómo preguntar a la inteligencia artificial y que nos dé preguntas que no sean cerradas, sino preguntas que sean abiertas y que genere una sinapsis de posibilidades, entonces ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, mejor proceso de retroalimentación con el estudiante. Ahora, profesora, de cara a la tarea del estudiante, esto de alguna manera probablemente simplifique la tarea de los jóvenes, pero también uno se pregunta, ¿no será la inteligencia artificial la que va a terminar haciendo las cosas por el estudiante? Y tal vez el bagaje de conocimiento que los jóvenes van a terminar teniendo va a ser inferior, justamente porque están utilizando una herramienta que de alguna manera hace, por lo menos si no toda, una buena parte de la tarea por ellos. Sí, bueno, esa pregunta se hacen la mayoría de los docentes, y en realidad yo lo puedo justificar diciendo que, cuando nosotros como docentes podamos lograr una pregunta, un pedido, una actividad en donde el estudiante pueda generar ese feedback, no va a reemplazar nunca al docente. Pero acá entra en juego que el docente logre tener una buena habilidad en cómo preguntar a la inteligencia artificial.
Cuando el docente logre tener un buen manejo de ese prompt, de ese pedido, entonces va a generar, ¿no es cierto?, va a evitar ese plagio, que es lo que vos, Jorge, me estás comentando. Ajá. Lo que vos me estás comentando es que el estudiante pueda hacer un plagio y copiar y pegar. Bueno, cuando nosotros como docentes logremos tener un correcto manejo y que las preguntas que nosotros hagamos a la inteligencia artificial no sean cerradas, entonces el estudiante va a ser imposible poder copiar y pegar, sino que va a tener que generar un proceso de metacognición para analizar lo que la inteligencia artificial me está dando, me está devolviendo, y es ahí cuando él va a generar ese pensamiento crítico. Uh-huh. La inteligencia artificial está introducida ya en la sociedad. Lo bueno, podremos decir que estas, como el ChatGPT, el 5.0, que va a estar ahora en noviembre, fin de noviembre, diciembre en el mercado, va a tener un modelo de lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Que es como que vamos a estar hablando con otra persona del otro lado. Entonces, vuelvo a decir, el docente no se va a reemplazar por la inteligencia artificial, eso está claro. Pero sí nos va a ayudar a nosotros a que nuestras clases sean diferentes, a generar mayor creatividad, eliminar las rutinas, porque nosotros como docentes, por ahí muchas veces tenemos las mismas rutinas en nuestras actividades, entonces, bueno, esto, al abrir un abanico de posibilidades que nos va a estar dando estas plataformas, vamos muchas veces a evitar que se genere esa monotonía por ahí o esas mismas actividades en las clases. Bien, eso quería preguntarle justamente, porque hay mucho temor en la población acerca del lugar que puede llegar a ocupar la inteligencia artificial y que pueda terminar desplazando la tarea que hoy realizan los humanos. ¿Puede que eso realmente ocurra? Hablemos en términos generales, no solo en el plano educativo, sino en términos generales. Sí, en realidad, a ver, las grandes empresas están tomando que acá entra en juego mucho lo que es la ética de la inteligencia artificial. Acá mucho no están las leyes todavía bien marcadas, pero lo que es en Europa, en Estados Unidos sí. Hay leyes bien marcadas donde es lo que vos me estás planteando, Jorge, donde un ser humano va a tener su función y un robot, porque en realidad ya hay robot, sí, no va a estar reemplazando la actividad del ser humano. Bueno, eso allá lo están marcando muy bien, y lo único que están marcando que este robot lo que va a hacer es que ayuda a agilizar la tarea del ser humano. Pero no la reemplaza, digamos. Pero no la va a reemplazar, justamente. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, en este curso que yo hice, en este congreso que hice en Chile, mostraban muchos ejemplos, y hay 2 ejemplos que me quedaron bien claros, que es lo que vos justo viene a esto, donde con el chat GPT, la versión 5, lo que hicieron fue levantar un documento legal de un abogado, no recuerdo la cantidad de páginas, pero era muy extenso, y en 15 minutos se le hizo un pedido de un caso, y en 15 minutos nos dio la solución exacta que el abogado ya la había discernido, ya la había generado. Entonces, bueno, va a ayudar para eso, va a ayudar para agilizar la tarea, ¿no es cierto? Agilizar el tiempo, agilizar la tarea, que como humano, ¿no es cierto? También nos ayuda a lo que nos genere sea exacto lo que nos esté brindando. Uh-huh. Hoy, profesora, particularmente en su caso, ¿qué porcentaje tal vez de las tareas que usted prepara, realiza, termina utilizando la inteligencia artificial? Y mire, casi normalmente un 60%, más o menos. Yo lo utilizo mucho. Como le digo, yo estoy en un nivel superior y ahora estamos trabajando en un proyecto en la primaria con niños de 11 años, donde le comento, creamos una propuesta donde es un avatar que está interactuando con ellos, y el avatar son niños de 11 años, imagínense que su
pensamiento está muy desarrollado, su creatividad está muy desarrollado, entonces este avatar empieza a dialogar con estos alumnos sobre diferentes contenidos conceptuales que el docente está trabajando en ciencias naturales, en matemática. Bueno, los resultados que obtuvimos fueron fabulosos. Generó muy buenos resultados en ese proceso. Yo lo trabajo mucho en el nivel también en el nivel superior con eso, para hacer repasos, para generar también para lo que son las actividades de gamificación, porque genera propuestas, actividades lúdicas que están dando muy buenos resultados, y es la máquina básicamente. O sea, el docente tiene que estar presente, sí, el docente tiene que ser guiador, sí, tiene que coordinar la actividad, sí, tiene que generar el pedido o el PRON, sí, pero lo que genera, ese feedback que genera entre el estudiante y la máquina y el docente es fabuloso. Entonces, y al mismo tiempo lo estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro, porque cuando uno como docente empieza a implementar y a trabajar estas herramientas, también lo estamos preparando no solamente en ese proceso de metacognición que genera ese algoritmo, sino también darle la habilidad, porque es lo que se viene. Seguro. Cuesta por ahí creer, ¿no?, que tal vez no termine quizás en el futuro o ya en el presente, porque la inteligencia artificial no es futuro, sino que es presente, que no llegue a ocupar quizás lugares que hoy están ocupando los humanos. Pero ojalá que realmente, bueno, esto no sea así, porque, bueno, mucha gente quedaría fuera del círculo laboral y sería indudablemente lamentable, ¿no? Esa es la realidad. Sí, básicamente, o sea, esto está evolucionando mucho y eso se puede ver porque en realidad le estoy hablando hace 30 años atrás, estábamos hablando de una inteligencia artificial donde simplemente había una tarea, había un algoritmo, desarrollaba eso y quedaba ahí. Hoy en día estamos hablando de una inteligencia artificial generativa, donde los algoritmos son capaces de razonar de tal manera que la respuesta que nos da es exacta. Claro. Entonces, bueno, es como dice usted, Jorge, tenemos que sí o sí, como docentes, empezar a capacitarnos. Hay mucha oferta hoy en día en el mercado relacionado a esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que empezar a capacitarnos y a empezar a adquirir como docente la habilidad en cómo preguntar a estos algoritmos, porque lo que nosotros hacemos es preguntar a una máquina y esa máquina es capaz de poder armar ese razonamiento y brindarnos la solución. Pero bueno, tenemos que capacitarnos y hoy inclusive también el gobierno acá en la provincia de Córdoba está dando muchos cursos de manera gratuita relacionados a la inteligencia artificial de una calidad muy buena, así que bueno, sí o sí tenemos que nosotros empezar a capacitarnos en estas áreas. Bien. Licenciada Lorena Soledad Grippa, gracias por todo esto que nos ha comentado y por introducirnos en este mundo que, por cierto, para muchos, entre ellos estoy yo, es totalmente desconocido, ¿no? Y que genera realmente una serie de interrogantes acerca de la inteligencia artificial y su aplicación. Muchas gracias, muy amable de su parte. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a usted, Jorge. Un saludo grande. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego.